tema de la Asamblea Nacional y se ha visto que funciona en base al tongo y el reparto. Entonces quien puso el mal ejemplo fue la propia ministra de Gobierno. No, es que esto ya venía desde antes porque esto fue la institucionalización de la corrupción, de las viejas prácticas de la partidocracia. Recordemos cómo era el país de antes, pues no, las instituciones públicas hecho una posilga de corrupción, se repartían, privatizaban, hacían que lo público sea malo para por último darle a la empresa privada, y es lo mismo que están haciendo en este momento. Y ahora sometidos a la votación de un pleno de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo hacerlo para desentarlo? Mire, esto depende de las decisiones que toma cada persona. Los que han cometido delitos y saben que lo han hecho, como en este caso el ex legislador Daniel Mendoza, el ex legislador Azuero, porque ahora resulta que lo cogen, lo investigan y después dicen, no, yo renuncio porque soy chévere y porque yo voy a demostrar después que yo no tengo la culpa. Y no es así. Por decencia deberían dar un paso al costado. Saben lo que han hecho, que permitan que las verdaderas voces del pueblo ecuatoriano los representen dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Y por eso es representante ese recambio generacional. Y cuando yo hablo del recambio generacional, no estoy hablando solamente de un grupo etario, sino de rostros nuevos en la política, pero que representen a la ciudadanía. No puede ser posible que tengamos personajes dentro de la Asamblea Nacional, como usted bien puso un ejemplo, que utilizando su espacio como asambleístas se sacan un carnet de discapacidad auditiva y se compran un carro para escuchar mejor. Evaden impuestos. Evaden impuestos y un sinnúmero de delitos, ¿no? Cobro de diezmos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Pero decía que todo esto no es recién, esto ya venía de hace algunos años, pero en la Asamblea de los Pasillos, ¿qué es lo que no se dice? ¿Por qué no lo denunciaron antes? ¿Por qué se destapó todo esto ahora? Pero es que es parte de la agenda que tiene el régimen de Moreno de destruir la institucionalidad del Estado y golpear la clase política. Analice lo siguiente también. Al Ejecutivo lo fiscaliza el Legislativo. Si usted tiene un Legislativo con el 2% de aceptación, ¿qué fiscalización puede hacer el Ejecutivo? Ninguna. Y el Ejecutivo hace lo que le da la gana. ¿Quién toma las decisiones para el bienestar o malestar del ciudadano? El Ejecutivo. No le paga a los maestros, no les paga a los doctores, tiene por ahí muchas deudas con los contratistas, los proveedores, medios públicos, con los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Recorte de educación, ¿ya? Entonces ellos hacen lo que les viene en gana y tratan de someter a la clase política para que se queden callados. ¿No? Los que hemos levantado la voz, evidentemente hemos sido perseguidos a través de procesos, algunos con Contraloría, los que han sido funcionarios públicos, y otros a otros que hemos venido desde la parte privada, nos persiguen con la Fiscalía General del Estado. Dos órganos persecutores nefastos que tiene el régimen de Moreno, pero al final del día quien sufre las consecuencias es el pueblo ecuatoriano. Vayamos al territorio y preguntemos a los padres de familia qué piensan hacer. Usted va un domingo y el padre de familia se queda en las nubes pensando qué voy a hacer el día lunes para alimentar a mi familia. No hay condiciones necesarias. Sin embargo, aquí se atrevieron en medio de una pandemia a pagar la deuda externa. Se atrevieron a eso mientras nuestra gente aquí en Guayaquil, y usted lo sabe, no, se morían en las calles, se morían dentro de sus casas y nadie iba a retirar sus cadáveres. Ese es el nivel de indolencia y de incompetencia que demuestra el régimen de Moreno. Nosotros como Asamblea Nacional debemos seguir haciendo nuestro trabajo. El otro día en una entrevista me decían, pero entonces ya no tratan y ya no debaten nada. No, es todo el contrario. Tenemos que tratar con mucha objetividad, con mucha seriedad y siendo muy transparentes en el tratamiento de las leyes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy se debe tratar la reconformación de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Miren cuántas trabas pusieron para reconformar esta comisión. Y usted dice, pero ¿para qué reconforman esa comisión? De los 13 miembros de la comisión, 8 son investigados dentro de la Fiscalía General del Estado. Imagínense. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hagan su trabajo de manera imparcial y objetiva si no lo van a presionar con el juicio que pueden tener dentro de la Fiscalía? Además, 2 de sus miembros han sido sindicados, el señor Mendoza y el señor Azuero, de la Comisión de Fiscalización. 8:37. Le ruego que se ponga los fonos un ratito, claro, y me identifica a la persona que se está defendiendo y que dice lo siguiente. Si está listo, productor, podemos darle play a lo que le puntualizamos. Adelante.
Ese es Eliseo Azuero, que dice que la grabación fue manipulada frontalmente, como usted la ha caracterizado, mi querido asambleísta. ¿Quién repartió los hospitales? Pues ha sido evidente. Mire, es más que claro, si uno viene y dice, fue la ministra de acá, ¿verdad? No creen y dicen que es retaliación política. Pero si la ministra de Gobierno y este ministerio que nace de la fusión del Ministerio del Interior, ¿no?, y de la Secretaría de la Gestión de la Política, es la encargada, y la ministra en varias ocasiones no ha tenido empacho a decir que recomendar por parte de un legislador no es gestionar, estamos en el país del nunca jamás. Pues usted Usted se refiere a la ministra de Gobierno. Pero por supuesto, Esto fue lo que dijo la ministra de Gobierno, por favor, escuchemos lo que dijo la a mí me lo ha ministra. dicho en mi propia comisión. A ver, dele. ¿Usted ha escuchado? Es parte de la función de la ministra de Gobierno. Y no es que se está defendiendo, estoy diciendo que es parte de la función de ella. Oiga, yo lo sé. Vuelvo a insistir en el ejemplo que le di. ¿Por qué no le consultaron a ustedes para los gerentes de los hospitales? Ustedes conocen a más personas que los legisladores. Ustedes nos entrevistan a todos los legisladores de las distintas bancadas, ¿o no? Ustedes los conocen. Entonces es porque van indicando de cómo quieren gestionar. Entonces, si a fulanito o a menganito le hacen un favor, después fulanito o menganito le devuelve el favor. Lo que dijo Eliseo Azuero, eso tiene que responder la justicia. La justicia ha respondido y ha dicho, lo ha vinculado. ¿Por qué renunció? Si ya se estaba dando tratamiento a la comisión donde iban a presuntamente a destituirlo. Entonces ahora resulta ser que ya a los asambleístas les da vergüenza que digan, lo destituyeron a tal o cual asambleísta, sino que ya renunció. Y ahora lo que queda es la censura. Pero ¿dónde están las normas deontológicas, éticas y morales? ¿Por qué en este momento no dan un paso al costado varios de los legisladores que son investigados por la Fiscalía General del Estado dentro del mismo caso? Dentro del mismo caso, ni siquiera le digo de otros. Pero es difícil. Además, hay ciertos medios de comunicación que tratan de meter a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia de ellos, de la propia ministra, porque son los aliados de ellos. Entonces dice, hay tantos legisladores que en este momento son investigados. Y dentro de esos legisladores, por ejemplo, ponen mi nombre. Y dice, uy, no, está dentro del reparto. Falso. ¿Saben a mí por qué me denunciaron? Por hacer mi trabajo. Hay un caso cuando estaba el tema de los INA Papers y yo presento un cambio del orden del día ante el Pleno de la Asamblea Nacional mientras era Elizabeth Cabezas presidenta y se filtra una llamada que la llama a María Pau. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Ya? Y dicen que no le den paso a lo que pide el Ronnie Aliaga porque si no se friegan todos. Bueno, dijo con otras palabras. Y dividió las bancadas entre los HP y los imbéciles. ¿Ya? Por eso de ahí me denunciaron por interceptación de telecomunicaciones. Que yo hackeé la asamblea. ¿Puede creer? Por hacer mi trabajo. Ellos me obstaculizan mi trabajo y me denuncian a mí. Esa es la persecución política. Entonces la gente ya no les come cuento. Dan vergüenza, son de terror. No tienen decencia. ¿Hay los votos necesarios para censurar a la ministra de Gobierno? En este momento, por decencia, por supuesto que deberían haber. Cuentan con 30 votos. Cuentan con 30 votos de la bancada de la Revolución Ciudadana para eso. Pero pregúntele a los de Creo, pregúntele a los social cristianos, a los de Badi, si van a votar a favor de la censura de la ministra de Gobierno. Deben votar ellos. Mire cómo se manejó el tongo y el reparto con esas bancadas independientes. A quienes mencionaron dentro de este reparto de hospitales. Lo peor de todo, mi estimado Carlos, el tema del reparto de hospitales es que el mayor costo lo sufre el ciudadano común.
y no sé, cada uno ha tenido sus propias historias, pero he tenido familiares, conocidos que no han podido ni acceder al sistema de salud por estos problemas que se han venido dando. Y eso es lo que no entienden estas personas, que al momento de involucrarse en la corrupción, no es que solamente están llevando dinero para sus bolsillos, están restringiéndole el acceso a la salud a un ciudadano que realmente lo necesite y que depende su vida o su muerte de esa atención. Entonces eso es lo que debería preocuparnos como ciudadanos, y ahí está, para que el pueblo vea quiénes votan a favor de seguir solapando la corrupción y quiénes con su voz, sus acciones y sus votos la combaten y la combatimos, como decimos. A ver, yo se lo pregunto y se lo pregunto frontalmente con mucho respeto. Corrupción ha habido siempre, decía amigo, corrupción ha habido siempre. Corrupción ha habido en el gobierno del economista Rafael Correa, ¿o no ha habido corrupción? Por supuesto, el otro día puse el ejemplo, la ex legisladora Galván fue detenida luego de salir de un informe a la Nación, varios ministros fueron investigados y procesados por la justicia. Es algo que no es de un proceso político, no es de una tendencia ideológica, es por parte de la persona. Nadie viene con un membrete que diga corrupto aquí en la frente. O sea, y uno confía en el ser humano, y hay que trabajar para desterrar este cáncer que nos afecta a todos. El problema es que en este momento, por el tongo y el reparto, es que han incurrido en estas malas prácticas. Dígame usted qué necesidad, y usted pone el ejemplo de la Revolución Ciudadana. Teníamos una Asamblea Nacional con 100 legisladores y dando cumplimiento a un plan de gobierno, ¿verdad? En este momento, y no escuchaba de que sí, que el legislador fulanito, menganito, no. Ahora, ¿por qué escucha eso? Porque tienen los votos fraccionados, porque tienen los votos divididos. ¿Y cómo conquista un legislador de una bancada distinta a la suya, según estas personas? Aquí no le están proponiendo un plan de bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿O usted cree que desde la Asamblea Nacional, de las últimas leyes que se han aprobado, cuál ha beneficiado al pueblo ecuatoriano? ¿La ley humanitaria benefició? ¿Le ayudó en algo el ciudadano de a pie? No acogieron las propuestas importantes, y no es porque la haya planteado yo, pero no escogieron propuestas importantes como el declarar moratoria bancaria en los créditos de consumos hipotecarios, de tarjetas de crédito, porque necesitábamos un respiro. Está bien, yo proponía un año al principio,